Hola, buenos días. Soy Laura Soto Gutiérrez y a continuación voy a presentar mi ponencia titulada Articulación política y pintura en las comunidades indígenas de Tigua, Ecuador. Voy a compartir pantalla un momentito. Bueno, la pintura de Tigua es un estilo pictórico de autorrepresentación indígena que se originó en las comunidades ecuatorianas de Tigua durante los años 70. Este arte está estrechamente relacionado con el panorama político del país. Por un lado, por la tipología y temática de sus representaciones y porque los artistas son indígenas quichuas que han experimentado cambios significativos en su organización política y se han convertido en actores importantes en la política ecuatoriana. El objetivo principal de este estudio es analizar el marco político del fenómeno de la pintura de Tigua desde la reforma agraria hasta mediados de la década de los 90 y profundizar en el proceso específico de la articulación política desarrollado en estas comunidades. La metodología utilizada en este estudio se basa en un trabajo de campo etnográfico que realicé en las comunidades de Tigua y Quito entre 2010 y 2017, con una duración aproximada de 1 año y medio. Este trabajo de campo extenso se complementó con fuentes documentales, bibliográficas y técnicas cualitativas. Voy a poner una imagen de la zona de Tigua, de las comunidades de Tigua, y explicar que la región de Tigua se encuentra en los Andes centrales del Ecuador, específicamente en el extremo occidental del callejón interandino, entre la cordillera occidental y oriental. Y administrativamente formó parte de las parroquias de Huangaja y Zumbagua, dentro del cantón de Pujilí y la provincia de Cotopaxi. Voy a dividir esta ponencia en 2 puntos, cada uno de los cuales tiene los siguientes subapartados, ¿no? Como vemos en esta tabla. Por un lado, contexto político nacional, la reivindicación indígena de los santos ecuatorianos. Voy a hablar un poquito de las reivindicaciones indígenas y luego voy a centrarme en la articulación política de Tigua, en la UNOCAT por un lado y después en la pintura y en el levantamiento indígena concreto en la zona de la hacienda de Tigua. Comenzando con el primer punto, esta investigación explora el contexto político y social en Ecuador durante la década de los 80 y cómo esto afecta a las comunidades campesinas e indígenas. Después de la reforma agraria, el sector campesino andino se volvió más vulnerable, si cabe, y experimentó dificultades económicas y sociales. Surgieron demandas indígeno-campesinas que se centraron en la lucha por la tierra como respuesta a la marginalización y la desigualdad. Las organizaciones campesinas y los grupos indígenas se unieron en lucha por sus derechos y formaron la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Hubo además un cambio hacia un enfoque étnico en el movimiento indígena y se va a promover, se va a buscar la defensa de la cultura y de la identidad indígena. Y en las comunidades de Tigua este cambio se reflejó en la pintura, que se convirtió en una herramienta para construir la identidad y la diferenciación étnica. Los levantamientos indígenas de los 90 y 94 fueron liderados por la CONAIE y tuvieron un impacto significativo en la política ecuatoriana. Estos levantamientos marcaron un punto de inflexión al desafiar la estructura sociopolítica existente y permitieron a los pueblos indígenas consolidarse como actores políticos influyentes. A través de su voz y sus acciones, los indígenas lograron negociar directamente con los poderes dominantes del país, rompiendo las barreras, entrando en la esfera política y pública. Ya no eran considerados como meros objetos manipulados, digamos, por el Estado o por los partidos mestizos, sino como actores políticos legítimos con discurso propio. Ahora la población indígena cuestionaba y desafiaba la estructura estatal. Por eso se consideran un hito estos levantamientos en la historia política del Ecuador. Por otro lado, bueno, he puesto aquí una imagen de un cuadro de Tigua que se titula Sublevación indígena, que me parece muy representativo porque está planteando este momento histórico. La articulación política antigua. En este punto, bueno, quería hablar de cómo las comunidades indígenas a finales de los años 70 van a iniciar un proceso de articulación política
que va a surgir coincidiendo eh, con el comienzo de la pintura en la región andina. Diferentes factores van a jugar un papel fundamental en los primeros cambios políticos en esta zona. Por ejemplo, por un lado, la creación de la organización Hatunayyu buscó fortalecer la organización política y promover el reconocimiento de la identidad en las comunidades. Esta iniciativa fomentaba el trabajo conjunto, respeto mutuo, comunicación abierta y va a involucrar a educadores indígenas, alfabetizadores, catequistas. Por otro lado, Foderuma, que es un fondo de desarrollo rural marginal que estaba activo en la zona y apoyaba proyectos de desarrollo. Y finalmente, la Radio La Tacunga, promovida por el padre Javier Herrán, salesiano, que se convirtió en un medio crucial para la organización y difusión de programas dirigidos a la población indígena y campesina de Cotopaxi, porque la radio fortaleció la identidad indígena y contribuyó al crecimiento de la articulación política en estas comunidades. Si hablamos ahora de la UNOCAT, en los años 80 se va a crear esta organización, la Organización de Segundo Grado Unión de Cabildos de Tigua, UNOCAT. El objetivo principal de esa organización fue fortalecerla como la estructura, la organización política antigua y unirse a las propuestas políticas indígenas que se estaban dando a nivel nacional y provincial. Por otro lado, se enfocó en la lucha por la tierra, la justicia y la libertad de nacionalidades indígenas. Mencionar que los pintores ocuparon puestos de liderazgo en la junta directiva de la UNOCAT y que esta organización prestó especial atención al tema de la pintura, debido a la estrecha relación entre la organización y la comunidad de Tiwa Chimbacucho, que destacaba por la pintura. Vamos a hablar ahora de la hacienda de Tigua en concreto, y es que a principios de la década de los 90 se produjo una revuelta en Tigua contra la hacienda del general Rodríguez Lara, la toma de la hacienda Tigua Centro, que estuvo influenciada por los levantamientos indígenas a nivel nacional. Aproximadamente 300 indígenas, enmascarados y pintados, se apoderan de la propiedad y los pintores de Tigua desempeñaron roles de liderazgo en esta revuelta. Planificaron la toma de la hacienda. El hacendado, en aquel momento Rodríguez Lara, respondió con represalias violentas, el ejército incluso fue enviado a las comunidades para castigar a los rebeldes. Bueno, y los testimonios destacan la influencia de los líderes de Tigua Chimbacucho en la ocupación de la hacienda y su reconocimiento tanto en la esfera política como en la pintura. En resumen, la revuelta de Tigua, la revuelta en contra de la hacienda, se llevó a cabo en solidaridad con los levantamientos indígenas a nivel nacional y además destacar que los pintores de Tigua jugaron un papel importante en el liderazgo de la comunidad y en la planificación de la toma de la hacienda. Y bueno, abro las conclusiones con este dibujo de Francisco Uxay-Lakichi, titulado Asamblea de la Comuna y realizado aproximadamente en el 85. Quería destacar algunas ideas clave. Los cambios político-económicos y las leyes de la reforma agraria en Ecuador generaron una transformación significativa en el panorama político del país, especialmente en relación con los movimientos indígenas. Este estudio se enfoca en el contexto indígena andino y examina los factores y actores involucrados en los procesos de articulación política. Por otro lado, la pintura de Tigua está estrechamente relacionada con el panorama político ecuatoriano, como hemos visto, y ha sido utilizada como un medio pictórico para reflexionar y activar nuevas formas de entender la identidad indígena, y ha desempeñado además un papel importante en la negociación política de los indígenas. A lo largo de aproximadamente 4 décadas, la pintura de Tigua ha alterado la estructura socioeconómica de la población y ha formulado un discurso pictórico que afirma claramente la identidad indígena quichua. Voy a dejar de compartir un momentito. Y nada más, con esto me despido. Muchísimas gracias por la atención.